we're starting on a new topic today, Hoy vamos a comenzar un nuevo asunto, so I just want to take a moment to review un nuevo tema, y por eso quisiera tomarnos un tiempo para just very revisar quickly what we've done in the last 8 weeks. o repasar lo que hemos hecho durante los últimos 2 días, We began by studying Acts 27, o lo que hemos hecho aquí en el trimestre. Comenzamos estudiando Hechos 27. and with Acts 27 we studied the ships. Con Hechos 27 estudiamos el barco. So we took the chapter Así que tomamos el barco of Acts 27, tomamos el capítulo de Hechos 27, saw the history of two ships, hablando de la historia de los dos barcos, Adramyttium and Alexandria. Adrimitio y Alejandría. Our conclusions from that study Nuestras conclusiones con respecto a ese estudio were that the ships represent the United States and Fue- Adventism. que ese barco representaba a los Estados Unidos y a la Iglesia Adventista. So United States and Adventism, Entonces los Estados Unidos from y two la, different y la perspectives, Iglesia Adventista desde dos perspectivas diferentes, good and bad. la buena y la mala, And we traced their journey all the way from 1798, y trazamos sus historias o viajes and we saw that they 1700, closed their probation desde 1798, y vimos que cerraban su puerta de gracia at Sunday Law, en la ley dominical, and the waymarks of Raphia and Panium y los hitos de Rafia y can be Panio titled Midnight, Que temos aqui com as siglas meia-noite. and Midnight Cry because they lead up to a close of probation. la medianoche y el clamor de medianoche, llevándonos al cierre de la gracia. Midnight, Midnight Cry, close of probation. Medianoche, clamor de medianoche y cierre de la gracia. Then we saw that in between the Midnight Cry and shipwreck, Habíamos visto que en medio del clamor de medianoche y el naufragio we can place the number of those on board podemos colocar el número de las personas que estaban a bordo, and we broke down that story to see that there's 273 Levites. y lo que comprendimos es que eso representa a los 273 levitas. Vendo que temos aqui, desses casos, 273 visitas. We went to Numbers 3, Y fuimos a números 3 and then we went back into history. y luego volvimos en la historia And we saw that if we understood the history of Pyrrhus, y vimos que si comprendemos la historia de Pirro, A história de Tiro, 273 BC, 273 antes de Cristo, was a waymark between Panium and Sunday Law, fue un hito entre Panio y la ley dominical, or Beneventum o in Benevento, his history. en esta historia. We can do this from another perspective. Esto lo podemos hacer también desde otra perspectiva, Daniel 11 verse 40. con Daniel 11:40. And when we go to Daniel 11 verse 40, Cuando vamos a Daniel 11:40, we compared and contrasted part A and part B. podemos comparar y contrastar la parte A y parte B del versículo, And we saw that there was a deadly wound, y pudimos ver de que hubo una herida mortal, a progressive fall, and then a death. una caída progresiva y luego la muerte. But then we saw at part A, Luego vimos en la parte A, after the death there would be a resurrection. que después de la muerte había una resurrección. And then we saw in part B, Y luego cuando lo hicimos con parte we B, compare and contrast comparamos y contrastamos that there would be a resurrection of the king of the south de que entonces habría una resurrección del rey del sur after 1991. después de 1991. And then we compared and contrasted Y luego comparamos y contrastamos the history of the king of the north, la historia del rey del norte, the counterfeit king of the north, la falsificación del rey del norte, with the true king of the north. con el verdadero rey del norte. And when we compared and contrasted the true and the counterfeit, Entonces cuando comparamos y contrastamos la falsificación de lo verdadero con lo we saw verdadero, that we see it in two histories, this resurrection. nos dimos cuenta de que su resurrección la vemos en dos partes. This is where it merges with Pyrrhus, Esto sería cuando se junta con Pirro, because we see Pyrrhus occurs in two histories. porque vimos que Pirro ocurre en dos historias.
Macedonia, and Italy. Macedonia e Italia. So we understood the history of Pyrrhus, and through this structure, Entonces entendimos la historia de Pirro y a través de la estructura that there's two histories. de aquí también vimos que hay dos historias. From here, we went into a more in-depth study of Pyrrhus, Luego de aquí fuimos a un estudio más profundo de Pirro and we laid out those two histories. y colocamos esas dos historias And we understood the first history to be the history of World War II. y entendimos que la primera historia era la historia de la Segunda Guerra Mundial, Hitler and Stalin. Hitler y Stalin. And then we laid out the second history, Y luego cuando colocamos la segunda historia Trump and Putin. era Putin y Trump. So we laid out those histories, Entonces colocando esas dos historias, two for Pyrrhus, dos historias para Pirro, the king of the south in that day, el rey del sur de aquel tiempo, and two for the king of the south in our time. y dos para el rey del sur en nuestro tiempo. World War II, World War III. Primera y Segunda y Tercera Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Stalin, Putin. Stalin y Putin. There are other details. Hay otros detalles. We lined up the history of the kings Nosotros alineamos la historia de los reyes, that enabled us to place Stalin solidly in that history. que son los que nos permitieron colocar sólidamente a Stalin en esa historia. And then we started making applications. Y luego comenzamos haciendo aplicaciones. We recognized the histories in the battles in the history of Pyrrhus, Y luego reconocimos que esas batallas en la historia de Pirro, that you could understand 4 battles, que podíamos entender como siendo 4 batallas. 3 in the history in Italy, 3 en la historia de Italia and then also in the history of World War II, y luego también en la historia de la Segunda Guerra Mundial. 4 battles, 4 batallas, 2 fronts. 2 frentes. And then we made applications. Y luego hicimos aplicaciones. We were able to make applications Y pudimos hacer because we aplicaciones understood there's one mode of warfare. porque entendimos de que había un modo de guerra. Elephants are decisive in every one of the battles, Los elefantes siendo decisivos en cada una de estas the batallas, battles of Pyrrhus. en las batallas de Pirro, Ipsus, Heraclea, Asculum, Beneventum. Ipsu, Heraclea, Asculum y Beneventum. We wanted to understand that mode of warfare in our time, Queríamos entender el modo de hacer guerra en nuestro tiempo so we went back to our reform line. y volvimos a nuestra línea de reforma. And what are we required to do? ¿Y qué es lo que nos se requiere que hagamos? We're required to take our waymarks Es requerido que hagamos and thread them y conectemos nuestros hitos so we can trace its development. para que podamos trazar ese desarrollo. And we trace that mode of warfare from the time of the end, Y el modo de guerra lo fuimos trazando desde el tiempo del fin, the increase of knowledge, el aumento del pasando por el aumento del the conocimiento, formalization of the message, llegando a la formalización del mensaje, the empowerment of the first angel, y luego al fortalecimiento del primer the laying of the mensaje, foundations, el colocamiento de los fundamentos, Sunday law, la ley dominical, the increase in the loud cry. ese crecimiento del fuerte We pregón. traced that Trazamos todo eso so that when we come to Raphia and Panium, para que cuando lleguemos a Rafia y a Panion, we know what the mode of warfare is nosotros podamos saber cuál será el modo de guerra, because we connected our thread. porque conectamos nuestro hito. So we did that study Así que ese estudio lo hicimos on también cyber and information war. hablando de la guerra de información y cibernética. And then we went into the history of 2014. Luego fuimos a la historia del 2014, We understood the internal, comprendimos el evento interno, what Sunday law looked like. cómo esa ley dominical era And then we spent a large amount of time o cómo fue, y luego pasamos la mayoría de nuestro tiempo looking at the Battle of Ipsus estudiando la batalla de Ipso from 2 different perspectives. desde 2 diferentes And we perspectivas, broke down what happened in that battle. y nosotros explicamos bien qué ocurrió en esa batalla. Then we looked at 2018 También
fuimos a 2018 Heraclea. y We estudiamos broke down Heraclea what happened in that battle, y también estudiamos qué ocurrió en esa batalla. combining it with the history of August Y combinando con la historia de agosto 1940. de 1840, So 1941. de 1940. 1941, World War II. la Segunda Guerra Mundial. So we've studied Ipsus and Heraclea Entonces tenemos a Ipso y Heraclea to give us understanding what happens at Asculum para darnos una comprensión de qué es lo que ocurre en Asculum or Raphia o Rafia and Panium. y en We Panio. do that by connecting our waymarks. Y eso lo pudimos hacer al conectar nuestros hitos. That's where we're up to. Y es allí donde nos Through Acts encontramos 27 and Daniel 11:40, en este momento. De Hechos 27 y Daniel 11:40 we've laid out in fairly detailed fashion lo conseguimos estudiar en bastante detalle. the war with the king of the south in our time, La guerra contra el rey del sur en nuestro tiempo what it's about y de lo que se trata and how it's fought. y cómo es peleada. And we have two witnesses for battles. Y tenemos dos testigos o We testimonios para looked esa at the batalla. external history. Miramos para la historia externa. We traced the history of the Cold War Trazamos la historia de la Guerra Fría to also understand what it looks like. para también entender cómo se parece o The cómo fall es of the Soviet Union, all of that history. con la caída de la Unión Soviética, toda esa historia. So that's been our studies to date. Entonces, esos serían los estudios que hemos tenido hasta hoy. I want to spend or begin today considering time, Entonces, yo quisiera comenzar hoy a considerar el how we tiempo. placed 2019. ¿Cómo fue que colocamos 2019? Before doing that, Y antes de I want hacerlo, to have a brief look at 2014. quiero tener una breve The explicación. first date that was set by this movement. La primera fecha que fue colocada por este movimiento, quisiera So, estudiarla what are your brevemente. reasons Entonces, ¿cuáles serían nuestras razones o las razones de ustedes? or logic that enables us to set time? ¿Cuál es esa lógica que ustedes tienen con la cual podemos colocar tiempo If I'm o marcar just tiempo? a nominal Adventist Si yo fuese una adventista nominal and I came to you y me acerco a ustedes, and said, what gives you the right to time set? te preguntara, ¿cuál es el derecho que tienes? ¿Cómo puedes marcar tiempo? What are you going to say? ¿Qué ustedes van a decir? The lines. So, Las líneas. the lines give you the right to time set. Entonces, las líneas te dan el derecho de marcar tiempo. I'm a nominal Adventist. Entonces, si yo soy un adventista So, nominal, what lines? yo te pregunto, bueno, ¿y qué líneas son esas? What is a line? ¿Qué es una línea? ¿Quiere que explique qué son las líneas? Eh, ¿O qué? Or why you think you have the right to time set? o porque es que tú tienes el derecho de marcar tiempo. Because I got asked this question in Argentina Esa pregunta fue hecha en Argentina by a fellow who has a problem with time setting. por una persona que tenía Completely problemas put on the spot. con esto. Unexpected. Entonces, de repente, todo el foco No preparation. quedó sobre mí inesperadamente. Sin explicar o sin decir que hablar del tema de las líneas puntualmente, podemos, sin hablar puntualmente de las líneas, en toda la historia de la Biblia, Dios trabajó a través de tiempo. La pregunta sería, ¿por qué ahora dejaría de hacerlo? Dejaría de hacerlo.
Y también tenemos que entender que estamos en un momento particular de la historia que es un tiempo de reunión. Also, we need to understand that we are in a particular time right now. It's time of gathering. Y en esos tiempos Dios siempre dio tiempo. En ese momento siempre Dios dio tiempo. These moments, God always has given time. Good. I had some advantages. Yo tengo algunas You knew what ventajas. lions are. Ele sabia o que eram Ellos You're very sabían, familiar with the fact that we do that. ellos sabían cuáles eran las líneas y cuáles eran las cosas que usábamos para marcar eso. I want to, I guess, discuss how I see it. Yo quisiera tal vez discutir la manera en que yo lo veo. Just as a structure. Esto sería una estructura It's probably already how you would do it. y probablemente es como ustedes ya lo But as entienden, an introduction, it's good as a reminder. pero como introducción sería bueno recordarnos eso. And it's helpful when people come to you with and just say there are so many quotes. Y ayuda cuando vienen las personas y nos dicen, mira, tenemos tantas Because this citas, person didn't bring one quote, he just said there are many. porque esta persona no me había traído solamente una cita, dijo que había muchas. And he has a right to be concerned Él tenía el derecho de estar preocupado, because he's doing his best to follow inspiration like we are. porque él está haciendo lo mejor para seguir la inspiración, así como nosotros. So if you turn to Second Thessalonians chapter 2, Entonces, si ustedes van para 2 de Tesalonicenses capítulo 2, it's chapter 2, 2 Thessalonians 2. Segunda Tesalonicenses 2. Verses 1 to 7. versículos del 1 al 7. You would read that. Ora, irmão, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay que quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. So what is happening in Paul's day? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en tiempos de Pablo? What are people doing? ¿Qué es lo que las personas están haciendo? Yes, Brother Joaquin. Estaban queriendo determinar cuándo era la venida de Jesús. they were trying to determine when Jesus returned with his. Yes. Exactamente. So if we considered this history, Entonces, si consideramos esta historia, we'll begin it with the birth of Christ. lo vamos a comenzar con el nacimiento de There's Cristo, been a period of darkness, que había sido un periodo de tinieblas antes, then the birth of Christ, luego el nacimiento de Cristo, up to his death. hasta su muerte. They've gone from a scattering Luego él pasó or darkness into a gathering time. de dispersión para un tiempo You could just say this is the reform line of Christ. un tiempo de reunión. Esta sería la línea de reforma de Cristo.
And then after the cross, Y luego, después de la cruz, it leaves the disciples doing this work. los discípulos continúan su trabajo. But in 2 Thessalonians, Pero en 2 de Tesalonicenses, Paul is speaking to the people Pablo estaba hablando a su because pueblo they're looking for the second advent of Christ. porque ellos están buscando la segunda venida de Cristo. And what does he say to them? ¿Y qué les dice? It's not time. No es tiempo. What has to happen? ¿Qué tiene que ocurrir para que sea? Sister Rosie, Hermana Rosy, what has to happen? ¿qué tiene que ocurrir? In verse 1 to 7. En el versículo del 1 al 7. Antes tem que vir a apostasia e tem que se manifestar o homem do El hombre de filho da pecado perdição. y el Yes. hijo de Can you perdición. give me any dates for that? ¿Será que tú me puedes dar algunas fechas para eso? Who's the man of sin? ¿Quién es el hombre de pecado? Papa. Yes. ¿El papado? So what time period is this? Entonces, ¿qué tiempo o qué periodo de tiempo es este? Falar do período da supremacia papal? And we would mark that from what dates? Y eso lo marcaríamos a partir de qué tiempo o fecha. Hum, 500. It's in that Que- history? Es en la historia de Pablo. 538? 538? And when do you want to end it? ¿Y dónde lo terminaría? 1798? 1798. 1798. And how long is that time period? 1260 ¿Y anos. cuánto tiempo dura ese periodo? This is the 1260. 1260. So there's going to be 1260 years Entonces, habrían 1260 where años you can see persecution, donde ustedes verían que habría persecución, but God's people are also taking on the wine of Babylon, eh, pero el pueblo de Dios which is part of the persecution, iba a estar imbibing their doctrines. en cautiverio en Babilonia, And after 1798, perdidos en las doctrinas what babilónicas. can then happen? ¿Qué puede pasar después de 1798? If we look at Great Controversy, Nosotros podemos mirar el conflicto de los siglos 356, 1 and 2. Is that in Portuguese? Is it a different page? Few- Es la misma página, conflicto de los siglos CS 356. Yes. O apóstolo Paulo 1. advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Porque No, não punto será 2. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Únicamente después de que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa el papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de la fecha debía ser proclamado
el mensaje de la segunda venida de Cristo. proclamado. Semelhante Semejante mensaje, punto 3, no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. proclamado a mensagem solene do juízo próximo. That was paragraph 2 as well. So what is Paul saying? Por lo tanto, ¿qué ha estado diciendo Pablo aquí? Or not just Paul. Não somente Paulo. What's Ellen White saying based on Paul's words? O no solamente Pablo, sino hermana White, basado en lo que dijo Pablo. Basada en lo que dijo él. Que Cristo podría haber venido después de 1798. Christ could have returned after 70. Yes. That's part of it. Y que Cristo no, que Pablo predicó que Jesús no podría haber venido en esa generación, la generación de ellos. Paul preached that Christ could not have returned in his generation. Yes. Sí, But also the proclamation that Christ is about to return. pero también que la proclamación de que Cristo estaba a punto de volver. Paul also couldn't preach about it. Preach about it. Ele não podia, Ellos no pudieron haberlo predicado, Cristo estava o que Cristo estaba pronto Why? o cercano a venir. ¿Y por qué? Porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo. It was not time. No era el Where tiempo. does that time begin? ¿Cuándo comienza ese tiempo? Porque debía cumplirse la profecía del hombre de iniquidad. ¿Cuándo comienza? saying the prophecy on the man of iniquity. ¿Tenía que cumplirse la profecía del hombre de pecado? Yes. Comienza desde 1798. 1798. En 1798. What happens in 1798? ¿Y qué ocurrió en 1798? Termina el tiempo de la supremacía papal. It does. If you look at the second paragraph, Si tú miras el segundo the last sentence, párrafo en la there's última another oración, detail. ella dice, In 1798, the 1260 ended, en 1798 los 1260 terminaron, but it's not just about the papacy. pero no solamente se trata del papado, What began to happen? que también comienza a ocurrir. Anyone want to share? ¿Alguien? Fala que o livro de Daniel foi desselado também. El libro de Daniel es sellado Yes. And there's been an increase of knowledge. y hay un aumento de conocimiento. So after 1798, Así que después de 1798, God was ready to open up the message of the second advent. Dios está preparado para abrir el mensaje de la segunda venida. In Paul's time, En tiempos de Pablo, did they not know that a second advent was going to happen? ¿será que ellos no sabían de que la segunda venida iba a acontecer? Or did they lack information on? Ellos tenían poca información en qué. Because time. Ellos no tenían Because they knew tiempo. a second advent was going to happen. Ellos sabían que la segunda venida acontecería. What they didn't understand Lo was que when. no entendían era el tiempo And they're searching in Paul's day to know when. o el año. Y en los días de Pablo, ellos están tratando de buscar cuándo sería. And Paul says, sit back and get comfortable. Y Pablo les dice, siéntense, pónganse cómodos y esperen. Live a good life. Vivan una buena vida, Be nice to each other. sean buenos unos con los otros, Try to reach your friends and family. traten de alcanzar a sus amigos, familia,
with the gospel, con el Evangelio, but it's a message for his time, pero es un mensaje para el tiempo de ellos, telling them to wait, diciéndoles que deben esperar, not be deceived. que no fuesen engañados. And if he says to not be deceived, what are people trying to do? Entonces, si él les está diciendo a la gente de que no sean engañados, ¿qué la gente está intentando hacer entonces? In verse 2 and 3, Versos 2 y 3, he says, don't be shaken or troubled. él dice, no os dejéis mover fácilmente. Não vos movais facilmente e nem vos perturbéis. Why would they be shaken or troubled? Porque ellos serían movidos fácilmente o conturbados. Aquí dice, ni por profecía, o sea, don profético, ni por carta. O sea, evidentemente había personas que se llamaban apóstoles. So here it says it's neither by spirit nor by letter. And certainly there were people who said they were apostles, O maestros que enseñaban que Cristo or teachers who were teaching that Christ was about to return, vendría en sus días. Que Cristo vendría en sus días. that Christ would return in their day. Yes. So if he says do not be deceived, Entonces, cuando él dice que no os dejéis mover there must be a fácilmente, danger or risk that they could be deceived. tendría que haber habido entonces algún riesgo de ser engañados. So there's people in Paul's day Así que tiene que haber gente en los tiempos de Pablo looking for time of the second advent, buscando por la fecha o el tiempo de la segunda venida, saying it's soon. tratando de encontrarla cerca de And su Paul tiempo. tells them to stop, Y Pablo les dice que paren tells the people to not listen to them. y les dice a ellos de que no escuchen a esas personas, Don't be shaken, no sean movidos fácilmente, get comfortable, pónganse cómodos because there's going to be a period o quédense tranquilos porque va a of haber un periodo 1260 years de 1260 años where, as he says in coded language, donde, como él lo dice, en un lenguaje the codificado, man of sin, un lenguaje codificado, él mystery of dice iniquity, que el hombre pecado, el misterio de iniquidad, has to be exalted tiene que ser exaltado and attempt to counterfeit God. y que haga su intento de falsificar a Dios. And in careful language, he's talking about what is already beginning in his time. Y de una manera muy Linguajar bem pensado, bem cuidadoso, ele bien cuidadoso, él describe lo que ya está ocurriendo en sus días. This counterfeit church. Esta iglesia falsa. So I want to make one point. Así que quiero hacer un punto. Paul is speaking for his day. Pablo está hablando para su tiempo. Is this a message forever? Ese mensaje es para Is this a siempre. message for his generation? Es un mensaje para su generación. para a geração dele. ¿Es un mensaje para siempre o para la generación de él? Essa mensagem é para a geração dele ou se essa mensagem vale para sempre? Is this a message just for his generation? Is this a message just for his generation? ¿Será que es un mensaje solo para su generación? Dice hasta que pase. Después sí. Dice hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Viene a manifestarse el hombre de pecado y luego sí, abre la posibilidad a que se pueda dar. First, and then afterwards it's revealed, so opens the possibility afterwards. Maybe revealed. I don't know. Hasta y después habla posibilidad para.
Claro, dice, no está la palabra hasta. Pero luego de la manifestación, ¿Cuál versículo? Creo que estoy un poco perdido. 3. Ok. nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y bueno, a eso estoy hablando. Luego de eso, abre la posibilidad. And then it gives him the possibility. So afterwards, Entonces es después, after the 1260. después de los 1260. What I also observed from these passages Lo que yo también observo de is estos it's not pasajes just his generation. es de que no es solamente la generación de Pablo, It's 1800 years, son 1800 años 1700 years, 1700 years, o 1700 años, where this message can't be given. donde este mensaje de la venida no puede ser dado. So he's not just speaking for Paul, Así que no solamente él está hablando para su he's generación, also speaking for the whole period of the Reformation, Martin Luther. está hablando también, ese mensaje es para todo el periodo, hasta de la Reforma, etc. It's not just for his time. No es solamente para su tiempo. So when we come into our history, Por lo que cuando llegamos a nuestro tiempo, we can take it from 1798. podemos tomar nuestro tiempo desde 1798 We can understand y podemos entender that here there was an increase of knowledge, de que aquí también hubo un aumento de conocimiento and in 1798 Daniel was unsealed, y en 1798 Daniel fue desellado o abierto and knowledge on the prophecies increased. y el aumento del conocimiento de las profecías, The message of judgment could be proclaimed, el mensaje del juicio podría ser proclamado and God began to draw his people out of darkness. y el Señor empezó a traer a su pueblo, a sacarlo de la oscuridad. Then after 1844, Después de 1844 you have Ellen White. tenemos al And what is she espíritu saying? a Elena White. ¿Y qué dice ella? Stop looking for the second advent. Ella dice, dejen de estar buscando la segunda venida. Live a good life. Vivan una vida Give your tranquila. tithe. Be nice to each other. Den su diezmo, sean buenos But unos con stop otros, deceiving people pero paren de engañar a las personas and looking for the time of the second advent. y buscando el tiempo para la segunda venida. En 1863, God's people again go into a scattering. el pueblo de Dios está una vez For how long? en dispersión. ¿Y por cuánto tiempo? 126 years. 126 años. So after 126 years, Entonces, después de 126 años, knowledge on the prophecies can increase, el aumento del conocimiento de las profecías puede aumentar and the message of judgment can be proclaimed, y el mensaje del juicio puede ser proclamado that it's here, de que sería aquí. that time has come Y ese tiempo ya llegó for the second advent. para la segunda venida. How do we connect the 126 to the 1260? ¿Cómo nosotros conectamos el 126 con el 126 con los 1260? The 10th part. Con la décima parte. So this structure doesn't, if someone is completely new to our methodology, Entonces, si hay alguien que sea completamente nuevo con nuestra if metodología, someone is, Se alguém está completamente novo a essa metodologia, I think they can still be drawn to see the logic. creo que ellos todavía pueden ver la lógica. ainda podíamos demonstrar lógica. It may not answer every quote, Tal vez no responda a cada una de las citas de la hermana White, but it begins to open up the possibility to people. pero comienza a abrir la posibilidad para la mente de las personas. So this is where how I choose to perceive it. Entonces es aquí donde yo decido o escogí It's how I answer the entenderlo. question for myself without going into inner details. Es la manera en que yo misma me respondo la pregunta de por qué podemos marcar tiempo.
Because there are other issues in this history. sin entrar en muchos detalles. Existen otros problemas en The esta moving historia. of time prophecies, etc. Mover de tiempo y But I would cosas suggest así. that Ellen White is doing the same thing as Paul. Yo sugiero que Ellen White está haciendo lo When mismo she que está says you haciendo don't have a Pablo, message based on time. cuando ella dice de que no tenemos un mensaje basado en tiempo. She's not just speaking for her generation. Ella no solamente está hablando para su generación, She's speaking all the way up till 1989. ella está hablando para todo el tiempo hasta And once 1989. 1989 comes, Y cuando 1989 llega, we can proclaim the message of the judgment, podemos proclamar el mensaje del juicio the time of the second advent. y el tiempo de la segunda venida. Is everyone okay with that? Si todos están Is bien there con anything you eso. want to add or Si alguien quiere question? acrecentar algo, Brother Marco. hermano Marco. A question. You started this topic with a statement. Una pregunta. Comenzaste este tema con una oración, Where you said that 2014 was the first time set by our movement. donde dijiste de que el 2014 fue la primera vez que se marcó tiempo en el movimiento. Why would you say this is the first time set by our movement? ¿Por qué dirías que esa fue la primera vez que se marcó tiempo? I don't know a time period, I don't know an event before 2014 No conozco un evento antes de where we 2014 predicted time. donde hayamos predecido tiempo. So in Well, that this is way, different if you predict time or if you set a time. Because we set many Eso es times diferente before. cuando predices tiempo y cuando marcas un tiempo. we can all go back and say 1844, Todos podemos ir atrás y volver a but what began 1844. to open up here Pero ¿qué comenzó a abrirse aquí? was in advance. Fue algo que vino en adelanto. They saw it coming, not after the fact. Ellos vieron eso de antemano, llegando, no después del hecho. So even though we're not yet accepting it in Así 1989, que a pesar de que en 1989 no aceptamos eso, el mensaje de tiempo, what we're able to do is see it in advance, not after the fact. lo que estamos capaces de hacer es poder ver el evento antes del hecho y no después. It just takes us time to understand that. Solamente que nos tomó tiempo comprenderlo. So that's why I'm marking 2014, Por eso es que estoy marcando because 2014, that's where we're going to begin our study on time. porque es ahí donde vamos a comenzar nuestro estudio de tiempo, de marcar tiempo. I'm just saying that because it's important in our movement, has become important in our movement to see that we have been setting time. Not necessarily predicting time, but setting time since 1989. And not only Yo digo eso porque es un tema importante en nuestro movimiento, donde tenemos esta distinción, o es que podemos reconocer el hecho de que hemos marcado tiempo desde 1989, pero no necesariamente prediciendo For fechas. sure. Bueno, ciertamente. We've known for many, many years that 1989 is a waymark. Nosotros sabemos por ya muchísimos años de que 1989 fue un hito o es un hito. So we're able to place 1989 Así que teníamos la capacidad de marcar 1989, but we've been placing time this way. pero hemos estado marcando tiempo de esta forma, mirando para atrás. And we're able to do that in this history. Y estamos teniendo la capacidad de hacer eso en Observe esta historia, events. cuando But now we observamos need to do it in this. y vemos. Pero ahora podemos hacerlo de esta Fashion. manera, observando hacia adelante See into the future. y marcar tiempo en el futuro. If you went to Daniel chapter 5, Si ustedes van a Daniel capítulo 5, I just want to discuss one topic. Eu gostaria de discutir assunto. Então, me gustaría discutir un asunto. That's a couple of the numbers that we use. Es un par de los números que nosotros usamos. Some of you are already very familiar with this. Algunos de ustedes ya están bastante familiarizados con I just esto, want to discuss this for those of you that might be confused. pero quisiera discutir esto para aquellos de ustedes que tal vez es confuso, que talvez sejam confusos sobre isso, Who aren't familiar so much with this logic. que não são tão familiarizados com essa lógica. Daniel 5:25. Daniel 5, Daniel 5, 25. Daniel 5, 25.
Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel So Uparsin. for some of you this is familiar. Entonces, para algunos de nosotros esto es familiar, But for those of you that might be unfamiliar with this passage, pero para aquellos que tal vez estén no familiarizados con ese I pasaje, just want to lay out how we do this. me gustaría explicar simplemente cómo hacemos esto. This is part of the way Esta sería parte de la forma en que lo that they're hacemos, able to construct 2014. de la manera en cómo llegamos a 2014. They saw that this writing on the wall, Ellos vieron esa escritura en la pared and it's a type of measurement. y es un tipo de medidas, So what they did, por lo que going hicieron, into these words yendo a estas palabras and understanding the currency used, y comprendiendo la moneda de aquel tiempo, the many tackle and the ufasin. el mene, el tekel y el parsin. And what is their value? ¿Cuál es el valor que tiene? What's the value of a many? ¿Cuál es el valor que tiene el mene? Brother Emilis. Mano, Emilis. It can depend. Eso depende. There's two options. Tenemos dos opciones. It's 50. 5, We'll just work on the digo 50 50. first. Vamos a trabajar con el 50. How many many are there? ¿Cuántos mene hay aquí? 50. Hay dos. The value of a tekel. ¿Cuál es el valor del tekel? 1. And ufasin. Half mene. Half a many, La mitad de un mene, which makes it 25. que sería 25. And if we do our maths, Y si hacemos what's the measurement being drawn si sumamos la medida o el valor que está siendo dado on the wall for Belshazzar? en la pared contra Belsasar, It's a 126. es el It 126, says his judgment has come. que significa que el juicio está viniendo. O llegó. There's two values for a many. Hay dos valores para mene. The second value, El segundo valor 60. es 60. So we have 60, Tendríamos 60, 60, 1. 1. And what is the value of the ¿Y ufasin cuál now? sería el valor del uparsin? It's half of a many, Sería la mitad de un mene, so it becomes 30. se convierte en 30. And now what does it equal? Y ahora eso es igual a qué? $151, El 151. the 151. Un 51. So they become equal. Así que estos dos números se convierten en They both iguales, represent the 1260. ambos representando los The 1260. 1260 is just half of the 2520. Y los 1260 son solamente la mitad de los And 2520. they're all measurements of time. Son todos medidas de tiempo. So I didn't intend to go into detail Así que no estoy intentando ir en detalle con esto, because I would just point you to Parminder porque yo simplemente les diría que estudien con Parminder, and his studies where he says it's the 2520 that unlocks time. donde él dice que los 2520 son el mensaje que termina abriendo el tiempo. And it gives us the 1260, Y nos da los 1260, the 126, and the 151. el 126 y el 151. So that is why, for those of you that might find that unfamiliar, Entonces, esto es para aquellos que tal vez encuentran esto, no estén who will familiarizados be con esto, unfamiliar, with why we put weight on the 151. con la manera en cómo nosotros
cómo usamos el 151 where that number comes from. y de dónde viene. Just to review these lines, Solo para repasar estas líneas aquí, when someone doesn't give you one Ellen White quote, cuando alguien no te da simplemente una cita del espíritu de profecía, just refers to the many. solamente se refieren al mene, This is my first thought. disculpen, a las muchas citaciones. Place Ellen White in history. Colocar a Elena White en She la lines up historia with Paul, y alinearla con Pablo. and they're saying the same thing. Ellos dicen lo mismo. There's been a history of gathering, Ha habido un tiempo de the reunión, time of Christ, el tiempo de Cristo and Millerite history. y la historia milerita. You find many quotes Y ustedes encontrarán muchas citas where she compares these two histories, donde ella compara estas dos historias, where she says that the rejection of the Protestant churches donde ella dice que el rechazamiento de las iglesias protestantes was the same as that of the Jewish nation fue igual a aquello que when they hicieron rejected and crucified Christ. los judíos She cuando talks about William Miller being raised up, mataron y crucificaron a Cristo. Ella habla de Miller and in the también. great controversy when she introduces William Miller, Y en el conflicto de los siglos, cuando ella introduce a Guillermo Miller hablando de él, the whole chapter before, todo el capítulo anterior, she's discussing what led up to the birth of Christ. ella explica cómo fueron las cosas que llevaron hasta el nacimiento de The Cristo. Magi, the shepherds, John the Baptist. Los magos, los pastores y Juan el Bautista. So often in her writings, Así que abiertamente en sus escritos, she makes this comparison. ella hace esa comparación. Then you come to 1844, Luego llegarían a 1844, a disappointment, al chasco a shut door. y el cierre de gracia. And then she has a different message. Y luego ella habla un mensaje And it's diferente. not one based on time. Un mensaje no basado en tiempo. They're not to look for the time of the second advent. Ellos no deberían estar buscando la segunda venida o el tiempo de la segunda venida. In this history, there's a 1260. En esa historia tenemos unos 1260 And part of that persecution y parte de esa persecución is also that they're taking on Roman theology. es que también asumen teología romana. We have the 126. Tenemos el 126 And we come into the movement y nosotros llegamos al with movimiento the same problem. con el mismo problema. 1798 forward 1798 en adelante is a history of learning, es una historia de aprendizaje, also a history of unlearning. también es una historia de desaprendizaje. And we're doing the same thing from 1989. Y hacemos lo mismo en After 1989. 1260, Después de los 1260, they can proclaim the message of the judgment near. ellos ya pueden proclamar el mensaje del juicio cercano. And the message is time-based, Y el mensaje está basado en tiempo, as it was in the time of Christ. tal como fue en el tiempo de Cristo. He's a Passover lamb. Él era el Cordero de la He knew Pascua. the time. Él sabía el tiempo. In 1989 forward, Y de 1989 en we know adelante, the time. nosotros sabemos el There's no tiempo. point understanding second advent after it's already happened. No tiene ningún sentido apuntar para la segunda venida antes de que ocurra. We begin to see in advance. Lo empezaremos a ver por adelantado. But I'll refer you to the studies in Italy, Pero me referiré a los estudios de Italia, that there's different papal doctrines that have come into God's people. donde sabemos que hay diferentes doctrinas papales que entran en el pueblo de Dios, Have come into God's people, y Adventism. que entraron en el pueblo de Dios. And one of those papal doctrines Y una de estas doctrinas is the papales millennium. es el milenio. It's a message Es un mensaje that warps our understanding of time. que torció o tuerce nuestra comprensión de tiempo. So we're coming to 1989 Cuando llegamos a with misconceptions. 1989 tenemos conceptos We errados. have a lot to learn, Tenemos mucho que aprender, but we have just as much to unlearn. pero tenemos mucho más que también desaprender. So it takes us time from 1989 forward Así que nos toma tiempo desde 1989 en adelante to understand that we can now do this. para comprender de que no podemos hacer eso, That we can see in advance. de que sí podemos ver desde antes. Yes, we can.
and predict. y predecir. Anyone have any thoughts to add? ¿Alguien tiene algún pensamiento que acrecentar? The quotes? No. Sorry. Quite the first, Dada. I'll find some. Ok. Eh, Remember, Parminder's comments. pregunté que si ya tiene las citaciones donde encontrar. Non think you have to Pregunté que si ella tiene la cita. era tem informações sobre esse valor do ¿Sí? Ministério do Parque. ¿En español? ¿Qué dice? The values of the Ah. Sacred Trust. Hable. The information. What information? The values of these numbers, of these values. We drew it. The sources. The sources? No. I went to someone else's study No, yo fui al estudio de alguien más y es donde yo sé que and eso I es just así. drew that out. Apenas Solamente puse But I would, esa tabla again, de allí. direct you to Wikipedia. Pero yo te diría que vayas a Wikipedia y ahí lo encuentras. And so my sister doesn't get angry. Y así mi hermana no se molesta. Not that she gets angry, para que ela não se irrite. but I'm sure there's some good sources for it. Mas com certeza Pero yo estoy muy seguro de que hay buenas fuentes para eso. Brother Mateo. Dijo que doctrinas papales habían entrado en el adventismo. Por ejemplo, Tú dijiste de que doctrinas papales habían entrado en el adventismo, Mhm. la doctrina del milenio. la doctrina del milenio. ¿Podría ampliar esa idea? ¿Podrías ampliar I think if you go into Millerite history, Yo pienso que si vas a la historia milerita, se vocês forem para a história bíblica, they're still unlearning. ellos todavía están desaprendiendo. ainda estão desaprendendo. A key one, we would say that they're unlearning Ah, o Y el asunto más, la doctrina clave que ellos están desaprendiendo, that they inherited from the papacy, que ellos la heredaron we del would see papado, as Sunday, sería el domingo, when they had to learn about the Sabbath. cuando ellos tienen que aprender acerca del sábado. So they're unlearning all through that history. Así que ellos están desaprendiendo durante toda esa historia. I don't have the quotes in front of me No tengo las citas ahora aquí mismo, where Ellen White references what the three deceiving messages from the papacy. donde ella nos explica cuáles eran esos tres mensajes engañosas del One of them papado. is the millennium. Una de ellas es el milenio. So I would refer you to Parminder's studies in Italy. Así que yo te apuntaría a los The estudios, connections between the millennium doctrine a los estudios de Parminder en Italia, donde él hace la conexión entre la doctrina and del our milenio misconceptions on time. y los conceptos errados con respecto When I al say tiempo, our misconceptions, Adventism. donde cuando digo los conceptos I would erróneos refer you to me refiero al Italy. adventismo. Así que yo te But we diría que can observe veas esos from Millerite estudios. history Podemos ver eso también en la historia milerita, that there's an unlearning to do. de que hay un proceso de desaprendizaje, Because we still come into 1989 porque todavía podemos llegar a with our 1989 misconceptions. con conceptos errados. And observing what they are and letting them go is a process. Y observar cuáles son y dejarlas toma tiempo. Yes. Brother Mateo. Comentando sobre tempo, acho um pensamento interessante que aprendi nesse trimestre. Con respecto al tiempo, comparto un pensamiento interesante que aprendí en este trimestre. Nós vimos que Cristo poderia ter
vindo em 1863. Vimos de que Jesús pudo haber venido en 1863. E que os escritos de Ellen White não consideram em nenhum momento nossa história. Y los escritos de Elena White no consideran en ningún momento nuestra historia. Então, ela não esperava nenhum outro tempo de reunião. Así que ella no esperaba otro tiempo de reunión. Isso explica porque tem citações que dizem que não vai ter tempo nunca mais. Y eso es porque hay citas, por eso que hay esas citas que dicen de que no habrá tiempo, Que acho que são as mais difíceis de lidar. que creo que son las más difíciles de entender. Mas a gente entendendo o que aconteceu, que nunca deve, na verdade, nossa história nunca deviou existir. Pero entendiendo lo que aconteció, de que nuestra historia no debió existir, Isso explica. eso explica. Eso lo explica. Could you repeat that? ¿Puedes repetir eso? I think my brain is sluggish this morning. Creo que no conseguí entender. So Christ was meant to return in 1863. Se suponía que Cristo volviese en 1863. Isso era durante um tempo de... Foi depois do espalhamento. Eso fue después del tiempo de dispersión. Então, não teria que ter mensagem de tempo. There was no need for a time method. Ok. Message taking time. Então Ellen White disse que não vai ter mensagem de tempo nunca mais. Entonces la hermana White dice de que no vamos a tener mensaje de tiempo nunca más. Eu acho que a maioria das citações se encontra nesse período quando ele disse isso. Creo que la mayoría de las citas se encuentran en ese periodo. What period is that? ¿Qué periodo es ese? Do 44 ao 63, mais ou menos. Del 44 al 63. Então, tem algumas citações que ela disse que não vai ter tempo nunca mais. Entonces tenemos citas donde ella dice de que no tendremos tiempo nunca más. Eu estou dizendo que eu acho que ela diz isso porque ela não considera que ia ter um outro tempo de reunião. Y yo creo que ella dice eso porque ella pensaba de que no íbamos a tener ningún otro tiempo de reunión. Não, porque Cristo ia vir. Porque Cristo iba a venir. So she doesn't see our later history. She doesn't see it. But Entonces, Paul did. ella no ve nuestra historia. He knew that there would be a time in the future Y ella sabría que habría un tiempo en el where futuro the message of the judgment could be proclaimed. donde el mensaje del juicio iba a ser proclamado. And Ellen White didn't have that eyesight that Paul had. El hermano White no tenía esa visión que Pablo Exato. tuvo. Eso só podemos aprender vendo linha sobre linha. Por isso que não tem textos. Eso lo podemos aprender teniendo línea sobre línea, por eso es que no hay textos específicos. Yeah. Okay. So the first date I wanted to consider La primera fecha que quiero que consideremos is 2014. es 2014. The reason I want us to see 2014 La razón por la que quiero que veamos is 2014 because it's 2014 that gives us light on 2019. es porque 2014 es la que nos ilumina 2019. It's impossible to establish 2019 without first having 2014. Es imposible establecer 2019 sin primero establecer 2014. If we consider this date as it was understood in 2012, Tal como fue entendida en 2012, when the 151, the 126 began to be understood, cuando el 126 comenzó a ser entendido, is that it also takes you back to 1863. entendemos que también nos lleva de vuelta para And it's just 1863. 1863 that I want us to consider for the rest of the time we have this morning. Y sería el 1863 lo último que quiero que consideremos esta mañana. It isn't the 126 that takes you to 1863. No es el 126 que te lleva a 1863. What number are we using? ¿Qué número nosotros usamos?
151. el 151. In 1863 En is 1863 an interesting point in history. es un punto interesante en la historia, What is happening externally? donde qué es lo que está ocurriendo externamente. The American Civil War La guerra civil estadounidense, begins in 1861, que comienza en 1861. and where does it end? ¿Y cuándo termina? 1865. You have 2 years and 2 En years. 1865, 2 años y 2 años, When we see a midpoint, donde nosotros vemos un punto intermedio. what does that remind us of? ¿De qué nos recuerda? If we were to go back into Millerite history, Si volvemos a la historia milerita, what is 2014? ¿qué sería 2014? Sister Annabeth, Hermana Anabel, if we could have the microphone. The Sunday law. el decreto dominical, Millerite history. en la historia milerita. You're asking what 2014 was in Millerite history. Me preguntas que qué es el 2014 para la historia milerita. I'm not sure if it's is it Concord? I'm not sure. I don't remember. 2014 2014 is Sunday law in our history. es la ley dominical para nuestra historia. What happens after Sunday law? If we ¿Qué did this ocurre line, siempre después de la ley dominical? give me this history. ¿Qué sería esta historia? Like the next waymark would be close of probation. El próximo hito sería el cierre de la gracia. Can you mark anything in between? ¿Será que hay algo más que puedes marcar en medio? The loud cry. El So fuerte you would say pregón. there's a loud cry. Entonces tú dirías de que hay un fuerte Where pregón. would you mark its beginning? ¿Dónde marcarías su comienzo? Is it just this one waymark? ¿Será que es solamente este hito? No, at the midnight cry. No, Or el clamor de medianoche. like it's an increase. An increase Él, from when? él va en aumento. ¿Y comienza cuándo ese aumento? I'm not sure. If it swells to a loud cry, Si crece hasta hacer un fuerte pregón. En el lenguaje de la hermana White. where does the swelling begin from? Ese Because it must crecimiento begin from another waymark. comenzó cuando. Tiene que comenzar en otro hito. I don't know. So the loud cry, Tenemos el fuerte the pregón. culmination of that swelling. Es la culminación de ese crecimiento. We would begin it at Sunday law Comenzaría en el decreto dominical and say that it grows or swells till it's a loud cry. y luego dice que crece o aumenta hasta convertirse en un fuerte pregón. Because what is this time period? Entonces, ¿cuál sería este tiempo? Este periodo de tiempo. Yeah, what's this time period? ¿Cómo se llama este What's some periodo de other tiempo? names you could give this time? ¿Qué nombres le damos a este tiempo? Mm. The If we were to say Sunday law to close of probation, Vemos que es del decreto dominical hasta el cierre de la gracia. the Nethinims. I don't. what about them? Los netineos, ¿qué, It's the qué, qué time when ocurre con they're ellos? getting called in. Están siendo llamados. Where do you begin calling them? ¿Cuándo los empiezas a llamar? Sunday law. Sunday law. En la ley dominical. So there's a call here Así que hay un llamado para ellos aquí and it swells into a cry. y crece hasta hacer un clamor. So you can see the beginning process of that calling in Así que pueden saber de que el comienzo y el proceso de ese begins at llamado Sunday law, comienza en la ley dominical. and this is their harvest. Y esa sería la cosecha de los If netineos. you're going to bring someone in,
Cuando vamos a traer a alguien adentro del movimiento, you begin to call them. es decir, los empiezas a You llamar en must be ese calling them tiempo, with a message. tienes que estarlos llamando con un mensaje. But it begins soft or small, Pero ese mensaje comienza suave o and then it pequeño swells y luego crece until it's a loud cry. hasta convertirse en un fuerte pregón. So if we take that down into our history, Si pudiésemos llevar eso aquí a nuestra historia de abajo, how would you draw that? ¿cómo lo diseñarías o ilustrarías? 2000 from 2014 until 2019. Del 2014 al 2019. And in between we have 2018. No, I'm not sure. 16, 18. Luego del 2016 y 18. The problem is you're bringing in something else you know about. El problema es que ahora me estás trayendo otra cosa de la cual tenemos que conocer o saber. But we don't get that from this model of Sunday law close of probation. Pero eso no lo tomamos del modelo de la ley dominical, el fuerte pregón y cierre de la The gracia. information we have on this history La información que podemos tirar o tomar de esa just gives historia us one way mark. nos da solamente un hito. Do you want to place that? So we would say it began in 2014. Entonces diríamos que comenzó en 2014. You're okay with that? Yeah. ¿Estás bien con eso? What do we have in 2000 in this history? ¿Y qué tenemos 2014? entonces en la historia del 2012? Time begins to be opened up. El tiempo comenzó a ser abierto. We're beginning to understand this history. Comenzamos a entender esta historia. So 2018, Entonces, 2018, we have time of close of probation, tenemos tiempo con el cierre de la gracia, which is what you would expect que es lo que nosotros esperaríamos, to have the day and the hour. saber el día y la hora, But then we went to another logic to place 2016. pero luego iríamos a otra lógica para establecer 2018. So if we brought these two into Millerite history, Entonces, si nosotros llevamos esto a la historia milerita, you don't have to do it in order. no lo tienes que hacer en orden, Are there any dates you can give me? pero si hay alguna fecha que me puedas dar, 1844 1844, at the end. en el final, The close of probation. el cierre de la gracia Yeah. de ellos. Do you know the month? ¿Sabes el mes? The month, October. October? Octubre. It's 22nd Yes. October. Where would you mark the midnight cry? 22 de octubre, ¿dónde marcarías el clamor de medianoche? August, August? ¿En agosto? from the 12th to the 15th. Yes. Del 12 al 15. And I think April. Y abril. What did they have in April? ¿Qué ellos tenían en abril? ¿Qué tuvieron en What abril? information? ¿Qué información? What do you mean? What do you mean? What happens in April? ¿Qué es lo que ocurrió en abril? I don't remember. So April they're disappointed En abril ellos fueron chasqueados. because they're expecting Christ to return. Estaban esperando a Cristo llegar o venir Doesn't come back. y no volvió. So April's a disappointment. Así que abril era And then what message do they have abril era un chasco. after April? ¿Y luego qué mensaje llega después de abril? That he is coming in the next year. In the next year. So it's not 1843, it's 1844. Yeah. Entonces no es 1843, They don't have that message in April. sino 44. Pero ellos no tienen ese mensaje en abril. They just have that period of disappointment. Ellos solamente tienen este periodo de chasco. So when do you know the date when it was first given? Entonces,
¿Dónde tú sabrías que tuvieron la fecha donde fue Because there's primeramente a camp dado? meeting here, Porque existe un Exeter. campestre aquí en You Exeter can place one in this history. y puedes colocar otro en esta historia. In fact, you can place three, De hecho, puedes colocar which I tres. think you already know because you gave me August 12. Y creo que ya tú sabías, mencionaste agosto You 12. might just need reminding. I remember one of them is in July. Sé Yes. que uno acontece en julio. July, Julio But I don't remember the date. and this is Boston, en Boston. July 21. Julio 21. So it begins at this camp meeting in July. Así que comienza en este campestre en And this julio. is where Samuel Snow shares the message Aquí es donde Samuel Snow comparte su mensaje. of October 22. Y luego tenemos y llegamos al 22 de octubre. Does anyone want to add to this? ¿Será que alguien quiere añadir algo a esto? Ah, 1 de agosto. The 1st of August? El 1 de agosto. And what is that? ¿Y eso sería qué? Concord. Sería el campestre de Concord. So what you can begin to see Lo que puedes empezar a ver luego is that there's a swelling. es que hay un Boston, crecimiento. Concord, Exeter. Un crecimiento. Boston, Concord y Exeter. So why did we go here to look at 2014? Entonces, ¿por qué vamos aquí para poder estudiar 2014? Why did we go to Millerite history? ¿Por qué vamos a la historia millerita? The midpoint. Por causa del punto Can you draw medio. that for me? ¿Cuál sería ese punto medio? Can you draw that for me? ¿Será que lo puedes diseñar por mí? ¿O ilustrarlo? 21 de julio era el punto intermedio. Y también. Y Concord también. Okay, give me Concord. Ok, hagamos Concord. Then we'll move back to Boston. Luego hacemos Boston. Concord sería el punto intermedio entre Boston y Exeter. Concord is the midpoint between Boston and Exeter. Yes. Ok, So you have 11 days tenemos 11 días between July 21 and August 1, entre el 21 de julio y agosto, el 1 de agosto. and 11 days from August 1 to August 12. Y 11 días desde el 1 de agosto hasta el 12 de agosto. So Concord itself becomes a midpoint. Así que Concord por sí mismo se convierte en un punto medio. We brought that into our time. Si colocamos eso en nuestro tiempo, What waymark is that? ¿qué hito sería ese? 2016, 2016, which is midway. que serían 2 y 2 de diferencia. So you've seen Concord as a midpoint. Entonces ustedes logran ver de que Concord es un punto medio. Brother Emilis. Hermano Sorry, Emilis. No, brother Matthias. Matías, I Sí. meant you, sorry. You mentioned first Boston. mencionaste primeramente Boston. You said it's midway. Dijiste que era el punto medio. What dates do you want to give me? ¿Qué fechas me quieres dar? 19 de abril 19 de abril e 22 de outubro. y el 22 de octubre. April 19, October 22. Desde 19 de abril hasta el 22 de octubre. Do you want to explain that at all? ¿Quieres explicar un poco eso? Acho que era 91 dias entre cada marco. Creo que eran 92 91 días days? entre cada hito. Acho que sim. Não me lembro exatamente. No me acuerdo realmente. We can just do months. Podemos hacerlo con los We meses wanna do solamente. months. 3 meses. 3 3 months meses. and 3 months. Son 3 meses y 3 meses.
And we see July 21 as midway. Y podemos ver de que el 21 de julio es el medio camino. Why was that important for the Millerites? ¿Y por qué eso fue importante para los mileritas? Tinha que reconhecer que estava na meia-noite. Porque ellos tenían que reconocer que estaban en la medianoche. They could recognize midnight. Así podían reconocer medianoche. Why would they recognize midnight? ¿Y por qué ellos reconocerían medianoche? You might say midway. Why did they say midnight? Tú tal vez estás diciendo medio camino, ¿por qué entonces lo llamarías medianoche? Porque entendiam que estavam cumprindo a parábola das virgens. Porque ellos entendían que estaban cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes, A noite começou no 19 de abril. Que a noite começou 19 de abril. donde la noche comenzó el 19 de abril. So they can see that they're watching the parable of the 10 virgins in its fulfillment. Así que ellos están mirando la parábola de las 10 vírgenes y su cumplimiento. Yes. They take the word midnight from the parable of the 10 virgins, Ellos toman la palabra medianoche de la parábola de las 10 vírgenes. and they see that that is where the virgins were awoken. Y ellos dicen de que es ahí donde las vírgenes son So they make despertadas. July 21 to be midnight. Así que ellos convierten a julio en medianoche. And it's the midway point between April 19 and October 22. Y es el punto medio entre el 19 de abril y el 22 de octubre. Medio del camino entre esas dos fechas. So sis, April 19, October 22. Sister Jessica, Hermana Jessica, if July 21 is Boston, si el 21 de julio es Boston, it's Sunday law, o sea, la ley dominical, and 2014. y 2014, 2014 becomes a symbol of Sunday law, Boston, midnight. 2014 se convierte en un símbolo de Boston y de medianoche. And it's midnight because it's midway. Y es medianoche porque es la mitad del camino. What is 2014 midway of? 2014 es la mitad del camino de qué? Eu confesso que eu estou meio perdida na explicação. Confieso de que estoy un poco perdida con la explicación. Estou pegando o raciocínio ainda. No entendí el raciocinio todavía. Okay. We're going to, I'll just repeat it to close. Así que voy apenas a And repetir. tomorrow morning I'm going to ask you to repeat it. Y mañana te voy a pedir que me lo repitas. And draw it out for us. Y lo diseñes para nosotros. So we have July 21 Tenemos el 21 de in julio Millerite history. y la historia milerita. April 19, El 19 de abril, they experience a disappointment. ellos experimentan un chasco. They've predicted the second advent. Predijeron la segunda venida. Their prediction was wrong. La predicción salió mal. O era errada. And they don't then have a message about when the second advent will occur. Entonces yo sé que ya no tienen más un mensaje de cómo será o cuándo será la venida de Cristo. July 21 is the first of 3 camp meetings. El 21 de julio es el primero de 3 campestres. This is the work of Samuel Snow. Esta sería la obra de Samuel Snow. He gives the message of time in July 21 Él da el mensaje de tiempo el 21 de julio, that October 22 de que el 22 de octubre is the second advent. sería la segunda venida. He gives that message at the Boston camp meeting. Él dio ese mensaje en el campestre de Boston. If we were to take that to the line of the 144,000, Cuando llevas eso a la línea de los 144,000, this is Sunday law. esto sería la ley dominical It's announcing the close of probation. que anuncia el cierre de la gracia. The message is given here at Boston Un mensaje es dado aquí
en Boston, which begins to swell que comienza a crecer into a midnight cry, hasta convertirse en un clamor de medianoche, just like at Sunday law, it swells into a loud cry, que es como la ley dominical se crece hasta leading ser up to un close of fuerte probation. pregón y llegando hasta el cierre de la gracia. July becomes a symbol of midnight in the parable of the 10 virgins. Julio se convierte en un símbolo de medianoche. The virgins have been sleeping Las vírgenes han estado durmiendo and they're awoken y at están midnight. y son despertadas a medianoche. This is the message of Samuel Snow, Ese es el mensaje de Samuel Snow. and you can see it as midnight, Y pueden ver que eso es medianoche, also based on the logic basados también en la lógica that it's midway. de que es el medio camino. Midnight is midway, Medianoche es medio camino, which is the symbol that's drawn here. que es el símbolo que está That's siendo drawn here. mostrado aquí, Because July 21 is midway porque el 21 de julio es medio camino between April 19 and October 22. entre el 19 de abril y el 22 de octubre. So that was how they understood it, Entonces fue así como ellos lo entendieron, that July 21 was midway. de que el 21 de julio era el medio camino. So tomorrow Así que mañana we'll review this, vamos a repasar esto and then we'll look at April 19 y vamos a mirar luego al 19 de abril and October 22 in our history y al 22 de octubre en nuestro tiempo. to draw some conclusions about what 2014 becomes. Y vamos a sacar conclusiones acerca de cómo será el 2014. Because ¿O qué fue? 2014 takes us back to 1863, Porque el 2014 nos llevan hasta 1863 and 1863 is midway. y 1863 también fue el medio camino. We'll review that in the morning, it's okay. Revisaremos eso mañana If you will kneel with me in prayer. y si se pueden arrodillar conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you, Lord, for our blessings. te agradecemos por tus I bendiciones. pray, Lord, for this day that is before us. Te pido por este día que está delante de nosotros. I pray, Lord, for your latter rain. Te pido, Señor, por tu lluvia tardía, While we're still in a time we can ask for it. donde todavía estamos en el tiempo para pedir por ella. I pray for this movement, Te pido por este movimiento that you'll prepare us for November 9 que nos puedas preparar para el 9 de noviembre in heart and mind, en that we might have corazón unity, y mente, que podamos tener unidad, be prepared for the test that's before que us. podamos prepararnos para la prueba que está delante de nosotros. I pray this in Jesus' Lo pido name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.